Bienvenidos al Lado Alternativo, un programa en el que hablamos de lo que queremos hablar. Meteorología con Barton, El Rincón de Diane, hablando de cine con Matías Balmeida y psicología con un pie izquierdo con Yolanda. ¡Empezamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, otro domingo aquí con nosotros en el Lado Alternativo. Soy Diane Daiz y estoy aquí para presentaros nuestro nuevo programa. Ya sabéis, como siempre, venimos con muchas ganas y con mucha ilusión a acompañaros esta tarde de domingo, o si nos estás escuchando en cualquier otro momento, pues desde cualquier medio de transporte, en tu coche, haciendo la cocina o el salón, pues aquí estamos, haciéndote compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Nosotros aquí en La France estamos teniendo otra vez una semana de un solecillo muy agradable. La semana pasada fue bastante... un poco cacosa, la verdad, porque tuvimos bastantes nubes así, como que quería llover, como que no llovía, luego llovía más tarde, luego no... En fin... Un poco catastrófico, pero estoy bastante contenta porque ya ha vuelto el buen tiempo, tenemos casi 20 grados fuera, cosa que para nosotros es, vamos, un logro y una cosa maravillosa. Y puedes salir casi en manga corta, casi, con chaquetilla todavía. Pero bueno, por aquí estamos bastante bien. ¿Y vosotros qué tal estáis? ¿Cómo vais llevando el desconfinamiento? ¿En vuestra provincia ya podéis salir? ¿Todavía no podéis salir? En cualquier caso, os mando muchos ánimos a todos y os digo lo mismo de siempre, ser precavidos, que luego no tengamos que volver a quedarnos todos en cuarentena otro tiempo más. Sinceramente, vamos a tomarnos las cosas con calma y ser respetuosos con el resto y que el resto sea respetuoso con nosotros mismos. Pero en fin, no voy a daros la tabarra con este tema. Y como hemos empezado hablando del tiempo, me gustaría mucho darle paso a nuestro amigo Barton con su meteorología. ¿Qué nos va a contar esta semana? Pues nada, no vamos a esperar más, le voy a dar paso ya directamente. Así que aquí os dejo con las meteoaventuras de Barton. Buenas tardes, noches a todos y a todas, amigos y amigas del Lado Alternativo. Soy Barton y estoy aquí con todos vosotros otra vez. Bueno, espero que hayáis pasado un domingo espectacular, pese a la que nos está cayendo. Y hoy voy a hablar de un tema que sé que a muchos de vosotros y vosotras os gustará: los climas de Europa. Hoy voy a hablar de la climatología a nivel de Europa. Como sabéis, Europa es un territorio muy extenso, con muchos climas, pero básicamente podíamos dividir los climas de Europa en los siguientes: clima oceánico o atlántico, clima mediterráneo, clima continental, clima estepario, clima polar, clima subtropical y clima de montaña, para que veáis la cantidad de climas que tenemos en Europa. Voy a empezar por los climas más cálidos, los de más al sur. Voy a comentar el clima subtropical. ¿Dónde encontramos el clima subtropical? Pues en las Islas Canarias, por ejemplo. El clima subtropical, ya sabéis muchos de vosotros que es un clima cálido, con temperaturas cálidas todo el año. Es uno de los climas de Europa con más horas de sol y se extiende básicamente por las Islas Canarias. Si habéis ido de vacaciones a las Islas Canarias, incluso en invierno podéis encontrar temperaturas de 25 a 30 grados fácilmente. El clima subtropical, aparte de ser un clima cálido en Europa, en el caso de las Canarias va precedido de las famosas calimas o polvo sahariano,
Canarias está relativamente cerca del Sáhara y suele llegarles lo que son las calimas, que es polvo sahariano que cubre los cielos, baja mucho la visibilidad y a veces en situaciones muy extremas pues puede causar problemas a la población. Por ejemplo, que cueste respirar, que la visibilidad se reduzca muchísimo, que se llenen los vehículos y los edificios, las calles, todo lo que está a la intemperie se llene de polvo y la verdad son bastante molestos. Los veranos son cálidos, hay pocas precipitaciones, muchas horas de sol y los inviernos son templados. ¿Qué más? A ver. También encontramos el clima mediterráneo, que está un poco más al norte. El clima mediterráneo es el que podemos tener, por ejemplo, en Córcega, Cerdeña, Cataluña, todo lo que sería la península ibérica, excepto el norte de la península, Italia, Grecia, toda esta zona. En toda esta zona se extiende el clima mediterráneo, también a orillas del Mar Negro. El clima mediterráneo, ya sabéis todos, es un clima que tiene un mes seco que suele coincidir con julio o agosto. Los veranos suelen ser muy cálidos y secos, sobre todo el mes de julio, como digo. Los inviernos son más bien templados, aunque no como el de las Islas Canarias, ni mucho menos como el del clima subtropical. El clima mediterráneo tiene unos inviernos que pueden ser fríos, por ejemplo Roma, Barcelona, pues tiene unos inviernos que pese a no ser como los de Canarias, son bastante fríos. Pese a no ser como el invierno de París, pues suele ser frío y suelen haber sus días de 1 a 2 días de nieve, por ejemplo, de media al año, y suele tener también algún periodo de heladas. Aunque en Barcelona, por ejemplo, las heladas se han reducido a la mínima expresión. Prácticamente hay en inviernos que no hay heladas, salvo en la zona de Collserola, por el efecto de la isla de calor, por el efecto de la actividad antrópica. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más climas? El oceánico o atlántico es el clima que tenemos en el norte de España, en la zona, por ejemplo, del norte del Pirineo, Valle de Arán, en el País Vasco, en Cantabria, en Asturias, en Galicia, en el norte de Portugal, en la zona, por ejemplo, del norte de Francia, en la zona de las Islas Británicas, Irlanda, en las orillas que dan al Atlántico, en la zona, por ejemplo, del norte de Alemania, en toda esta zona, pues en el sur de la península escandinava también, en el sur de Islandia, en toda esta zona tenemos lo que se denomina el clima oceánico o atlántico. Y el clima oceánico o atlántico es un clima que sus características básicas son que es un clima frío, pero aún así suave, con inviernos que suelen ser templados y veranos que suelen ser frescos. Cuando hablo de inviernos templados, no pensar en inviernos suaves, sino que son fríos. Ya sabéis que en París o en Londres los inviernos son fríos, pero aún así son templados si lo comparamos con climas que están por encima de estas latitudes, climas más fríos. Ningún mes suele tener temperaturas de 20 grados de media. En cuanto a las precipitaciones, son abundantes todo el año, no hay mes seco y suelen caer de manera regular. Los inviernos suelen ser más lluviosos que los veranos, pero los veranos suelen ser lluviosos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar en Europa? Ya hemos dicho el clima mediterráneo, el clima subtropical, el clima oceánico. Ahora voy a hablaros del clima continental, que es el clima que se extiende por el interior del continente europeo, por todo el centro de Francia, Austria, centro de Alemania, todo lo que sería, por ejemplo, la República Checa. En toda esa zona tenemos el clima continental. El clima continental se caracteriza porque a ver, ¿cómo os lo explicaría? Porque quiero explicarlo bien. Porque tiene miga, Tiene miga el clima continental.
Las temperaturas son muy extremas. Los veranos suelen ser muy cálidos y los inviernos muy fríos. Eso es lo que quería comentar. Temperaturas muy extremas. ¿Qué más? En cuanto a precipitaciones, las precipitaciones suelen ser menos abundantes que en el clima oceánico, pero aún así bastante regulares durante todo el año. Y las precipitaciones se notan mucho, sobre todo en verano, porque suelen ser precipitaciones de carácter convectivo, tormentoso, las famosas tormentas de las llanuras interiores de Europa, del centro de Francia. Muchos que conozcáis Lyon, por ejemplo, que es una ciudad muy bonita, sabéis que entre el mes de mayo y el mes de agosto suele ser muy tormentoso en todo lo que es el interior. También, por ejemplo, Viena. En Viena los veranos son muy muy cálidos, pero a la vez muy muy tormentosos. Y es que en eso se caracteriza el clima continental. El clima continental tiene poca influencia del Mediterráneo y del Atlántico, porque se encuentra justo en el centro de Europa. Pues muy bien, ya he comentado el oceánico, el mediterráneo, el continental, el subtropical. Ahora voy a comentaros el clima de montaña. Muchos preguntaréis, ¿clima de montaña? ¿A qué se refiere? Pues me refiero a las zonas altas del continente europeo, a las cordilleras europeas, como los Pirineos, los Alpes, los Cárpatos, los Urales. En esta zona los inviernos son muy fríos, los veranos son muy frescos y las temperaturas suelen ser bajas, inferiores a 10 grados, con inviernos muy fríos, como digo, y veranos frescos, acompañados de nieve que dura, en algunos casos, las nieves suelen ser perpetuas en las cumbres superiores a los 2500 metros, aunque últimamente, con el calentamiento que estamos notando últimamente, ya no queda apenas nieve ni hielo a partir de los 2500-3000 metros hacia arriba. Pues básicamente es el clima que tenemos en alta montaña, en el Pirineo. Muchos ya conoceréis el Pirineo y los Alpes, pues ahí tenemos el clima de alta montaña. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Quedan exactamente dos climas por comentar, el polar y el estepario. ¿Dónde podemos encontrar el clima polar? Pues bueno, muy fácil, en la Europa del Norte, en la zona de Finlandia, en la zona de la Siberia, en la zona de Rusia, en la zona del norte de Noruega y de Suecia, en la zona del norte de Islandia. En toda esa zona encontramos el clima polar. El clima polar es un clima muy frío durante todo el año, con inviernos que suelen ser muy fríos. Muchos, por ejemplo, os vendrá la imagen de Laponia y de Santa Claus con la nieve, y es que el clima polar se las trae, es un clima muy frío. ¿Qué podemos decir aparte de esto? Pues que las temperaturas son muy bajas durante todo el año y los veranos son bastante frescos, aunque muchos diréis, ¿cómo puede ser si últimamente Noruega, Suecia y Finlandia y la Siberia están teniendo temperaturas de 35 y 40 grados en verano? Es un fenómeno que también se suele dar en estas latitudes, pero suele durar poco, aunque últimamente estos episodios de calor en altas latitudes suelen durar cada vez más. Así que el clima está cambiando y antes lo que era una anécdota se está convirtiendo en bastante normal. Y antes de irme quiero comentaros un poquito el último clima, el clima estepario. Que el clima estepario es un reducto que se encuentra al este de Europa y muchos os preguntaréis ¿en qué se caracteriza? Porque el clima estepario no es muy conocido en Europa, pero sería una variante del clima continental. Es una variación del clima continental que ya hemos comentado. Y ahora, metoaventureros y metoaventureras, quiero seguir comentando un poquito más este clima, porque quiero que os quede bien claro a todos y quiero que entendáis un poquito más la climatología.
Ya sé que al respecto hay mucha información, pero sobre todo hay mucha información en internet, pero es importante tener claro que que es mejor una buena explicación muchas veces que consultarlo por internet. Pues bien, el clima estepario es un clima que es, como digo, una variante del continental, precipitaciones más bien escasas, es donde se extienden las estepas y suele ser un clima que se extiende en la zona del este de Europa, como os comentaba. Y, por ejemplo, este de Europa, cuando digo este de Europa, me refiero alrededor del Mar Negro hacia el norte, hacia el este, perdón. Y es una zona donde las precipitaciones son escasas y es una variante más seca del clima continental. Y ahora sí que sí, me despido aquí de todos vosotros, espero que os haya gustado, que ya me estoy enrollando mucho. Si tenéis cualquier duda, podéis consultarlo por internet y disfrutar de la climatología. Hoy en día los recursos son enormes y la verdad que podemos hoy en día tener información al momento de cualquier cosa. Y aquí lo dejo. Saludos a todos y a todas. Y este ha sido nuestro maravilloso Barton. Ya sabéis que si queréis seguirle en redes sociales, le podéis seguir en su canal de YouTube en las Meteoaventuras de Barton y también podéis seguirle en el Instagram, que es Toniga85. Y bueno, como todos los domingos, ya sabéis que después de la sección de Barton llega el rincón de Diane Dive, la sección donde servidora pues va a hablaros un poquito de curiosidades. Así que no vamos a esperar más tampoco. Y ahora mismo vuelvo con vosotros. Y ya estoy de nuevo por aquí, pero esta vez en modo sección, como estábamos hablando antes. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues esta semana me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para poder dedicarle a la sección. Ya Diane está buscando excusas, pero he recibido noticias de la universidad que me han puesto ya los exámenes de recuperaciones. Entonces estoy haciendo un poco una sección improvisada, pero no tanto. Improvisada en el sentido de que no he tenido tanto tiempo como me hubiese gustado para informarme y para buscar información y para para redactarme un poco un guión, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues lo vamos a hacer un poco sobre la marcha. Lo voy a hacer con vosotros. He buscado una página, un par de páginas por aquí y la verdad es que pues prefiero ir comentando con vosotros como si estuviéramos aquí buscando información juntos y que hablemos de todas formas del tema, que si no hubiese hecho la sección directamente por falta de tiempo o que a lo mejor pues hubiese pasado de otra manera, ¿no? Entonces, aquí tengo la página y la voy a relacionar con dos personas que son un amor, que son las dos Evas, que hacen trabajos artesanales, pero que voy a hablar más tarde de lo que hacen ellas. Y es que he pensado que quizás sería interesante, por medio de el trabajo de estas dos Evas, que me gusta mucho y que están relacionados con el tema del que vamos a hablar hoy, he pensado pues eso, que estaría muy bien conocer orígenes de temáticas o incluso hablar de curiosidades relacionadas con el trabajo de gente. No sé qué pensáis vosotros al respecto, no sé si me estoy explicando muy bien tampoco. Bueno, claro, porque todavía no sabéis de lo que vamos a hablar hoy, entonces es un poco lío. En fin, no me enrollo más. Vamos a hablar hoy del tarot, de los orígenes del tarot. Es un tema místico que hace unas semanas os pregunté en mi Instagram qué os gustaría de qué os gustaría que hiciese pues, en mi blog personal.
y mucha gente me dijo que de temas místicos. Y claro, era una respuesta que yo no me esperaba. Además, sí que es cierto que hay muchas personas que creen, hay muchas personas que no creen, hay gente que se lo toma a la ligera, hay gente que sí que le da mucho respeto. Y a mí siempre me han gustado estos temas. A mí todo lo místico, la magia, las energías, el tarot, los minerales, a mí me parece que es un tema súper interesante. Y ya creáis o no creáis, pues yo creo que se puede hablar del tema. Así que he querido utilizarlo para luego también hablar de los trabajos que hacen, pues eso, las dos Evas, que son artesanas y que sus obras, ¿no?, sus productos están muy relacionados pues con los temas místicos. Pero vamos a hablar de ellos un poquito más tarde, como os decía. Lo primero de todo, para que lo sepáis, estoy en la página de internet laguiadeltarot.com y nos vamos a guiar un poquito con ella, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la historia del tarot. Para todos los que no sepáis lo que es el tarot, antes de ponerme aquí a leer con vosotros, que sepáis que el tarot es una baraja de cartas. Perdón por si no lo estoy expresando bien, lo voy a describir un poco, pues eso, para la gente que no tiene mucha idea o para la gente que no conoce. Básicamente es una baraja de cartas que tiene, si no me equivoco, 78 cartas, en las cuales están divididas arcanos mayores y arcanos menores. Y bueno, pues sirve, concretamente hay 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Y estas cartas, lo que se supone que se hace con el tarot, vale, para la gente que no cree, etcétera, es que te pueden ayudar a tomar decisiones de futuro, te pueden predecir un poco lo que se avecina, como pues eso, son unas predicciones. Y bueno, hay que explicar que cuando se hacen estas predicciones no te están diciendo al 100% lo que va a pasar y concretamente, es decir, por ejemplo, a mí no me van a hacer una tirada de cartas y me van a decir: Diana, pues mira, el lunes a las 7 de la tarde vas a tener una recuperación y vas a sacar un 9,5, porque no es posible. Son datos demasiado concretos, pero sí que es verdad que te van a dar ciertas informaciones que te van a orientar para que tú puedas tomar decisiones y para que tú pues te puedas guiar un poco por lo que puede pasar, cómo poder actuar, etcétera, etcétera. No sé si me explico, no sé si me he explicado bien, si me he explicado mal, pero pues eso es el tarot. Y sin más dilación, vamos a ver la historia del tarot. Dice así: la historia del tarot es fragmentada e integra, me imagino, está mal escrito, historiadores, eruditos, aficionados y espiritualistas por igual. Basándonos en los datos concretos que disponemos, intentaremos explicar brevemente los orígenes del tarot y trazar algunos de los hitos a lo largo de los siglos. Bueno, pues vamos a ver lo que nos van explicando. Hasta donde se sabe, se dice que, bueno, lo que os he explicado yo, que los diseños de la historia del tarot tiene 22 arcanos mayores y ellos se remontan a más o menos el año 1440, cuando apareció la primera baraja conocida en Italia. Los tres mazos llamados Triunfos Visconti son generalmente considerados como los antepasados de los mazos que están ampliamente disponibles hoy en día. Muy bien, muy interesante. Y se cree que el tarot fue creado originalmente como un juego para nobles, pero siglos después estas cartas volvieron a resurgir como esta herramienta de adivinación o de predicción. También se dice que en Marsella, en Francia, en la segunda mitad del siglo XV, comenzaron a darse un formato estandarizado a los triunfos y que esta producción organizada se encargaba de dictar qué querían incluir, qué querían sustituir o qué querían eliminar. O sea, si no he comprendido mal, los artesanos de Marsella, pues eso, como que organizaban un poco estas barajas. Y luego también explica aquí la página que hay ciertas cartas como la muerte, el diablo y la torre que son consideradas ofensivas o que eran consideradas ofensivas por los más nobles y por los conservadores,
que fue precisamente el supuesto mensaje negativo de las imágenes que provocó que la Iglesia prohibiese la representación en naipes o en cartas de estos arcanos mayores. Bueno, ya sabemos que siempre la Iglesia y la magia, todo lo místico, un poco reñido para algunas cosas, ¿no? Para algunos temas. Entonces, si seguimos leyendo, pasamos a las primeras referencias a los arcanos mayores. Los arcanos mayores o triunfos del tarot en forma de sermón se pronunciaban por un fraile franciscano en Italia entre 1450 y 1470 y se sostiene que los triunfos o los arcanos mayores fueron inventados y nombrados por el diablo. Madre mía. En verdad estoy como súper sorprendida, ¿no? Porque cada vez que voy leyendo se hace bastante referencia, como acabamos de comentar, a la Iglesia. Y yo siempre el tarot lo he creído más bien pagano. Pero bueno, no sabía que tenía quizás sus orígenes en la Iglesia. O bueno, en relación con la Iglesia, quiero decir, no sé, yo lo veía más como tema un poco brujil, ¿no? Pero bueno, es curioso. Luego se dice que se condenó el uso de los arcanos mayores y se relacionó con el triunfo del diablo en la tierra. ¡Wow! El razonamiento de este alocado fraile, que promovía los arcanos mayores que hemos comentado antes, era que el diablo ganaba con las pérdidas ganaba con la pérdida de las almas de los que juegan y de los que entonces muy probablemente no eran más que un simple juego de cartas. Vaya, que en ese momento no se consideraba el tarot tal cual, sino que no eran predicciones, era simplemente pues un juego. Y ahora ya vamos a hablar del renacimiento del tarot como medio de predicción o de adivinación. El nacimiento del tarot o el renacimiento del tarot como predicción se atribuye a Antoine Court de Gébelin en 1781. Bueno, pues anda que no ha llovido desde entonces, porque desde el 1400 hasta el 1700, pues vamos, ha cambiado época, ha cambiado todo. Quien se creía que era de origen egipcio y que contenía conocimientos místicos que habían sido codificados a propósito en el simbolismo de las tronadas. ¿De acuerdo? Este buen señor teorizó que las cartas eran la llave de la sabiduría mágica egipcia, escrita por Thoth, el dios egipcio del conocimiento escrito inspirado, y que los arcanos mismos comenzaron a evolucionar notablemente a partir de ese punto en adelante, supuestamente los cambios producidos por las diferentes sociedades secretas que producían las cubiertas. Vaya, qué interesante. Pues aquí me dejan muerta también, porque sinceramente yo no pensaba que el tarot venía de Egipto. No sé de dónde hubiera dicho que hubiese venido, pero yo lo veía más pues de la época medieval, ¿no? Pero bueno, esas son las ideas que tengo yo en la cabeza. No sé, estaría bien que a lo mejor nos escribieseis y nos dijeseis de dónde pensabais vosotros a lo mejor que esto salía. Yo veo de la época como un poco de las brujas, ¿no? Y tal, pero ya os digo, yo es que no... Era un tema que me parecía muy curioso y que me gusta estar descubriéndolo con vosotros, vaya. Luego se dice que los primeros resultados predictivos o adivinatorios pues lo hizo un señor que se llama Jean-Baptiste Alliet, más conocido como Eteilla, en 1770. Y este señor era un cartógrafo y fue el primero en publicar los significados adivinatorios para los arcanos, y solo 32 naipes más uno que representaba la pregunta fueron incluidos en esta edición. En este momento solamente se mencionaban los naipes comunes. Luego más tarde este señor publicó varios trabajos que trataban específicamente los arcanos mayores del tarot, que nos acordamos que eran 22. Y según se dice, no es de extrañar que estos escritos posteriores coincidiesen con entonces el tratamiento público de Gébelin, el mismo señor, como fuente de conocimiento oculto egipcio. A mí lo que me choca es que estos buenos señores tienen nombres franceses. Entonces, bueno, de Egipto, pues vale, pero
parecen un poco más franceses, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Y se dice que este señor también anticipó el salto de popularidad de los arcanos mayores del tarot, ya que fue la primera baraja creada expresamente para su uso como medio de adivinación. Perfecto. Luego se ve que también con el descubrimiento de la piedra Rosetta, con jeroglíficos egipcios en 1799, fue algo así como que no se dio mucho apoyo a la teoría de los arcanos mayores que provenían de Egipto. Entonces ahí se empieza a como que confrontar el origen, ¿no? Pero que la creencia se mantuvo y se incrementó en 1857 con la introducción de que la idea en el pueblo gitano errante, de que los gitanos se creían descendientes de los egipcios y que habían llevado la baraja con ellos por sus viajes por Europa. Vale. Y tal creencia es de tradición y respeto, y que incluso a día de hoy podemos encontrar una baraja dedicada a este pueblo errante, y que si queremos conocer mejor el método adivinatorio podemos encontrar libros sobre la baraja gitana que nos explican la forma de interactuar con ellas. Más tarde, si seguimos más hacia adelante en el tiempo, en el siglo XIX, está un señor que se llamaba Eliphas Levi, que desarrolló un tarot y la cábala, el sistema hebreo del misticismo. Y esto alimentó a una nueva creencia de que el tarot se originó en Israel y que contenía la sabiduría del árbol de la vida. Esta nueva teoría reunió los 78 naipes como claves misterios, pero una vez más no había hechos concretos que la apoyaran. Sin embargo, se logró algo que dicen que era importante, que es que la teoría serviría más adelante como prueba de que el simbolismo del tarot cruzó todas las fronteras. ¿De acuerdo? Además, aquí ya están hablando en el artículo de 78 naipes. 78 naipes que, como os he explicado antes, es la cantidad de naipes que conocemos a día de hoy en la mayoría de los tarots. Por lo menos yo tengo el tarot de Rider-Waite y son 78 naipes, efectivamente, que son los 22 arcanos mayores y los 56 menores. Luego podemos ver que el tarot se afianza en el siglo XX. La Sociedad Teosófica, la Orden Hermética de la Aurora Dorada, los Rosacruces, la Iglesia de la Luz y los constructores del Aditum aseguran la posición del tarot en el siglo XIX y en el siglo XX. Sobre todo en los Estados Unidos de América, el tarot se hizo popular y más fácilmente disponible en la década de los 60, cuando comenzó un periodo de exploración y de espiritualidad. Y ahora vamos a hablar de White y de su baraja. A Arthur Edward White se atribuye el renacimiento del tarot del siglo XX y encargó a la artista Pamela Coleman Smith que creara lo que llamó el tarot rectificado. Y bueno, dicen que es creada por un miembro de las sociedades secretas, conocido también como un místico venerado. Esta versión ha sido ampliamente aceptada como el estándar y es una baraja muy popular a día de hoy, rica en simbolismo y fácilmente comprensible. ¿Qué más podemos decir? Ahora vamos a hablar un poquito también de los arcanos menores. Significa que, en la opinión de muchos entusiastas del tarot, el cambio más significativo que ha experimentado esta baraja son los arcanos menores. Son los primeros naipes que contienen imágenes que representan el significado de las mismas. Y además permiten a los lectores explicar el significado de cada matiz de los naipes a los consultantes que, en la mayoría de los casos, nunca han visto naipes con anterioridad. Esta tendencia artística se puede rastrear a través de las cubiertas producidas después del Rider-Waite en 1910, que es la baraja de la que estábamos hablando antes, y la influencia de Smith. Es fácilmente reconocible ya que muchas de las imágenes hacen eco de sus mágicas y evocadoras ilustraciones. Y bueno, y ya pasa a hablar de los diseños de hoy en día. Hoy en día, ya no voy a seguir leyendo, si os dais cuenta, si buscáis tarot en internet, tenéis una cantidad de diseñadores que hacen una maravilla de diseños para tarots increíbles. Tenéis incluso personas que han diseñado tanto para Disney como para Marvel en la época que no era Disney tampoco. Muchísimos ilustradores que han creado unos tarots maravillosos.
y pueden ser tanto tarots vamos a decir, un poco ilustrados en la época medieval, como tarots ilustrados más con diseños de hoy en día. Están súper chulos y la verdad es que yo no sabía eso. Yo pensaba que el tarot, pues eso, era una baraja de cartas con ciertos significados y ya está, pero no. Sinceramente, cuando estuve buscando para comprarme mi primer tarot, me salieron un montón de tarots y la verdad es que mi amiga Eva de Muscari CN, que voy a hablar a continuación de ellas, me recomendó que me cogiera el tarot Rider Waite, que es el básico, el típico y el más fácil para aprender. Entonces yo también es el que os recomiendo. Y bueno, pues esto ha sido toda la información que hemos encontrado en esta página. Luego, si queréis, os la recuerdo, es la guía del tarot.com. Tenéis información sobre los arcanos, sobre las tiradas, el oráculo, baraja española, tienda, bueno, tenéis un montón de cosas. ¿Y por qué está relacionada el tarot con mi amiga Eva de Muscari CN, que os decía? Y luego pues hablaremos también de la otra Eva. Eva de Muscari Cosmética Natural CN hace cosmética natural súper chula, os hace cosas maravillosas. Si tenéis alergia a algún ingrediente os lo cambia, son 100% naturales. Hace tanto rolón antiarrugas, rolón antimigrañas, os hace crema de ungüentos multiusos, sprays para antimosquitos, desodorantes sólidos, os hace también, ¿cómo se llaman? Exfoliantes, me salía en inglés la palabra. Os hace una cantidad, pero una maravillosa cosmética natural que vamos, estoy esperando a que me llegue mi paquete porque yo le he pedido el rolón migrañas, le he pedido también la crema de ungüento multiusos y me ha hecho unos aceites para la circulación que vamos, maravillosos, están súper bien. Y Eva también hace lectura de cartas del tarot, por eso quería presentárosla. Además, ella también hace saumerios que también los vende para todo lo que viene siendo pues limpieza espiritual, para pues eso, renovar las energías, etcétera. Está muy muy bien, os la recomiendo muchísimo. Podéis seguirla en su Instagram, muscaricn, y también que sepáis que tiene página en Etsy, pero que si queréis, si es más fácil, si queréis hacerle algún encarguito o cualquier cosa, podéis pedírsela tanto por Etsy como por el Instagram directamente. Le podéis enviar un mensaje y contactar con ella. Es un amor, os hace envíos a toda España y bueno, incluso también, ya os digo, a mí también me hace envíos aquí a Francia, entonces todo es hablarlo con ella. Maravillosa. Y si tenéis curiosidad por el tarot y por tiradas de cartas, también la podéis consultar porque también lo hace muy bien. Y luego también quería presentaros a la otra Eva de Ouroboros Craft, que ella en este caso vende joyas artesanales, joyas con minerales. Ya sabéis que los minerales, el tema de la energía, todos estos temas están muy muy relacionados. Son unas joyas paganas preciosas, preciosas. También estoy esperando a que me llegue un paquetito de ella y es un encanto de niña también. Y tenéis que saber que no simplemente hace las joyas, sino que tiene mucho conocimiento sobre los minerales, sobre las energías, y en relación a todos estos temas os puede ayudar mucho también. Entonces, como en este tiempo de cuarentena que hemos tenido, creo que es muy importante que demos apoyo a los negocios locales, he venido a presentároslas hoy. Ya sabéis, Eva de Muscari CN para cosmética natural, para tirada de cartas, para inciensos y para saumerios. Y tenéis a Eva también de Ouroboros Craft para todo lo que vienen siendo joyas artesanales preciosas, minerales, runas. Y ahora también os ha hecho unas máscaras para el coronavirus paganas súper bonitas. Así que nada, chicos, ya no me voy a enrollar más con mi sección. Vuelvo a pasar en modo presentadora porque hoy me he alargado un poquito. Así que espero que os haya gustado. Cualquier cosita que necesitéis podéis contactarlas. Eva de Ouroborocraft la podéis encontrar en su Instagram también, Ouroborocraft. Perdón si lo pronuncio mal. Pero bueno, en cualquier caso os lo dejaré escrito por aquí debajo también. Un beso muy grande y tenemos que seguir con el programa, así que vuelvo en modo presentadora. Y ya estoy aquí de nuevo en modo presentadora. ¿Ha cambiado mucho vuestra vida?
Nada, si queréis seguirme en mis redes sociales, sabéis que podéis seguirme en mi Instagram, Dianedaiz, la segunda con Y. También podéis seguirme en mi página de Facebook, que es dianedaiz-blog, y podéis seguirme en mi página web o en mi blog, en el que estoy últimamente a tope. Todos los domingos os subo una recetita de comida y luego entre semanas estoy intentando subir post de otras temáticas. Por ejemplo, esta semana os he subido un post de la serie Merlí, que espero que si no lo hayáis leído que os paséis y que me digáis si os gusta, y es dianedaiz.com. Sin más dilaciones, ya no os voy a hablar más de mí, vais a decir qué pesada. Os voy a pasar directamente con nuestro chico cinéfilo Matías Valmeida, con la sección Hablando de Cine. Vamos a ver de qué nos va a hablar esta semana. Hello, bienvenidos al lado alternativo y estamos aquí un día más para hablar un poquillo de cine. Soy Matías Valmeida y os estaré dando la tabarra durante 10 minutos. Perdonadme que me entra hipo cada vez que hablo hacia vosotros, porque es algo que me emociona bastante. Daría un aplauso si no fuera porque tengo una mano cogida con el teléfono y con la otra gesticulo porque soy así. Vamos a hablar de diferentes tipos de películas. En este caso vamos a hablar de diferentes tipos de películas dedicadas al terror. En el terror, exactamente en el cine, es un género que suelen tocar prácticamente todos los meses. Incluso me atrevería a decir que todas las semanas podemos encontrar en todos los multicines una película de terror. Ahora es difícil ir al cine, pero bueno, siempre que vayamos a ver algún centro comercial grande donde haya diferentes salas de cine, siempre habrá alguna peliculilla de terror, excepto en las salas de cine independiente, que bueno, que ahí si hay una película de terror que da miedo de verdad, no las típicas comerciales y tal. Vamos a empezar por la Z, empezamos al revés, por así decir, las típicas películas de zombies, ¿no? Y bueno, películas como El amanecer de los muertos, La noche de los muertos vivientes, La tierra de los muertos, valga la redundancia. Y una película que tuve la oportunidad de ver en el cine, incluso que la tengo ahora mismo delante mía, El regreso de los muertos vivientes, que es una pasada. La tengo sin abrir y la vi cuando era pequeñito, tendría 6 o 7 años, porque es una película que se hizo en 1980 y algo. Y claro, soy del 83, la vería con 6 o 7 años, esta película. Y bueno, en teoría es de 1984, pone aquí, en el DVD que tengo agarrado y tal. Pero lo más seguro, como pasa aquí en España, que muchas veces muchas películas que hacen en los Estados Unidos y en diferentes países tardan en llegar unos años. Entonces, claro, me dio tiempo a nacer, a coger un poco de conciencia, inconscientemente meterme en un cine a ver esta comedia, por así decir, terrorífica, El regreso de los muertos vivientes, que las recomiendo a todo el mundo, un smack punk en el que veréis pues humor negro, un poco de sexo, mucho punk y mola. La verdad que para un niño de 4 o 5 años es una película que le va a marcar durante el resto de su vida. Así que recomendable el cine de terror, mucho más recomendable que las noticias de Antena 3, de cualquier cadena de televisión, que eso sí que es terrorífico. Pero bueno, volvemos a la ciencia ficción. Y bueno, películas también que ha hecho, por ejemplo, The Zombie Strip, una gran película, muy freak. Y una de las por cierto, una persona de la que estoy completamente enamorado, una mujer que no voy a nombrar, también le encanta esta película. Dice que es su película preferida. Y creo que somos las dos únicas personas que nos mola esta peli, porque es un despropósito total para la mayoría de la gente. Y bueno, sale la persona esta que hizo el famoso Freddy, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero bueno, aparece en esta película. Y Zombie Strip, os la recomiendo. Películas un poquito más de humor, en el género de zombies, pues hay mucho cachondeo, por así decir. Zombies Party, que seguro que la habréis visto la mayoría de vosotros. Y a su vez, bueno, en el género de zombie podemos encontrar infinidad de películas. Películas de zombies, muchas, diversas y de diferentes tipos. Vamos a la V, Viernes 13, un slasher típico.
Que bueno, hablando de Slayer, pues Viernes 13, también podemos encontrar como Jason y pues qué más, como La Matanza de Texas, sí podríamos decir también que es un tipo de Slayer, por así decir. La primera fue una obra maestra, por así decir, del terror y del tema del gore también, pero la segunda un cachondeo. Cine más freak que se puede echar a la cara es la Matanza de Texas 2. El guión es un despropósito, se hizo con muy poco presupuesto la película, qué deciros de ella, que es una aberración para el cine. Vamos a saltar un poquillo más, por así decir, voy a nombrar algunas otras obras de terror. De terror que bueno, que la mayoría siempre meten humor, humor negro y tal, y siempre hay algo ahí que bueno, que no nos lleva al infierno del todo, y por lo menos lo que nos muestran en las pantallas es que igual el infierno es divertido. Hablamos un poco de la saga de Sam Raimi, por ejemplo, películas como Posesión Infernal, Terroríficamente Muertos, El Ejército de las Tinieblas, y años después hicieron Posesión Infernal. Otra vez, un remake que estuvo muy muy bien. En teoría dejan ver, como en las escenas de crédito, no es para hacer un spoiler, pero que sale Ash otra vez. Y digamos que bueno, que es como que yo creo que si hubieran hecho el... Bueno, soy a mi madre de fondo porque estoy aquí en casa de mi madre y soy igual en el podcast de mi madre de fondo. Sale Ash al final de los créditos, como dando a suponer que bueno, que habría una segunda parte. Vale, te repites 2 veces. Vale, lo siento. Pues eso, como yo creo que no llegarán a la típica pasta, pues nada, nos quedamos sin Posesión Infernal 2 del remake de la segunda parte. A ver. Ah, bueno. Antes os he estado hablando del Regreso de los Muertos Vivientes, que luego hicieron una segunda parte de esa película, que es La divertida noche de los zombies. Y esa sí es la que vi cuando era un chinorri. Y claro, porque es una película que la del Regreso de los Muertos Vivientes es del 1964, y esta, La divertida noche de los zombies, pues no sabría... Ah, del 88, 1988, ahora todo encaja, claro. El problema es que como las tengo ordenadas alfabéticamente, pues claro, me acabo de dar cuenta. Esta sí la tengo abierta y es una primicia. Bueno, tengo un montón de películas y tal, y la verdad que estoy haciendo un podcast repasando un poco el cine de terror que tengo por aquí, el más puntero, por así decir. Y bueno, he tenido esta rata. No lo voy a borrar porque este programa es en directo, por así decir, aunque sea en diferido, pero bueno, lo intentamos hacer como si fuese en directo. Hablando una burla al cine este de Slayer pues de La Matanza de Texas y tal, podemos encontrar una película de Rob Zombie buenísima. Bueno, en realidad son 3, nunca mejor dicho. Una película que hizo una burla bastante a ese cine de los 70, La Casa de los Mil Cadáveres, y luego hizo, que es una película bastante cómica pero con gore y terror, y luego años después hizo Los Renegados del Diablo, una película que es un poquito más seria. Y luego Three from Hell. La he podido ver en inglés, pero no sin subtítulos. Es muy muy difícil de conseguir. En España solo hubo un pase, que fue en Sitges, y fue tirada directamente a la nada, a las pocas horas. Creo que fue tirada a DVDs y no sé si hicieron Blu-rays o no. Pero en España nada. Cero patatero. Ha sido una obra completamente underground, por así decir, y jolín, a mí me encantaría tener esta película, ¿no? Para dejarla en mi colección, aunque sea en inglés y sin subtítulos, me da exactamente igual, pero me gustaría tenerla bajo mi posesión. El niño capricho. Seguimos hablando un poquito de cine recomendable, por así decir, de películas de terror. El origen de Halloween, toda la saga de Halloween me encanta, pero bueno, ya que estábamos hablando de Rob Zombie, os hablo del origen de Halloween, que para mí es una primicia. Sí, me mola bastante, es un Slayer en toda cepa. Y luego otra peliculilla que yo creo que os he hablado alguna vez también, de los directores de Martyrs y tal, tenemos Ghostland, una película que juega con el miedo psicológico y
y está bastante bien. He de nombraros también películas de los 90, como por ejemplo algo un poquito más bello, un poquito más romántico, por así decir. Eh, Entrevista con el vampiro, que es una película que, bueno, en la que Brad Pitt deslumbra tanto que el pobre Tom Cruise, aunque se note a lo largo de la película que se solía poner en montículos para estar un poquito más elevado y estar a la altura de Brad Pitt, ya no solo por su belleza, sino simplemente por la altura, pues fue tanta la rabia que decidieron que no quería hacer una segunda parte, que era La Reina de los Condenados, lo que ahí venía de las historias de Anna Rice. Seguro que habéis leído o habéis oído hablar de ellas, esa famosa escritora de vampiros y porno, por así decir, porque están todo el día a dale que te pego. Así que hicieron luego después una película, La Reina de los Condenados, que fue una película que hicieron primero la banda sonora, donde intervino Marilyn Manson, Jonathan David, ¿cómo se dice? El hermanastro, sí, el hermanastro de Jonathan David, que es el cantante de Adema. Intervinieron pues grupos como Disturbed, Steady X, infinidad. Hicieron una banda sonora alucinante antes de hacer la película, y le salió tan bien la banda sonora que decidieron hacer la película, y dentro del cine de clase B, por así decir, es una película bastante recomendable. Y si estáis aburridos, pues mira, veis la segunda parte de Entrevista con el vampiro, La Reina de los Condenados, que a su vez coge dos libros, que es La Reina de los Condenados y creo que El Estaz el Vampiro. Es que es unas novelas que leí de adolescente y ya han pasado más de 20 y pico años. Así que seguimos hablando un poco de clásicos de terror que recomendaros. Por ejemplo, La Semilla del Diablo, creo que hicieron un remake hace unos pocos años y tal. Una película de Roman Polanski, bastante buena, por así decir. Y La Niebla, pero me quedo más con la película que hicieron después, más que con la original. Estaba muy chula la original y tal, pero la que hicieron luego después, años después, en el 2000 y algo, no exactamente la fecha, es magnífica, asombrosa. Quiero recomendaros más. Películas, la saga de Hellraiser, pues me quedo con la segunda. La primera es, digamos que cuenta un poco lo de la historia de Pinhead y tal, de cómo se crea en Pinhead, cabeza de Pincho Moruno. Y la segunda parte es, creo que ya lo he dicho en algún podcast, pero si no lo digo ahora, es como ver Hellraiser 2, es como ver la historia interminable, pero en el infierno. O sea, una maravilla. ¿Qué más recomendaros? Por ejemplo, Jóvenes Ocultos 2 y Jóvenes Ocultos 3, ¿no? Valga la redundancia, una fricada, ¿no? Ya la segunda y la tercera, pero bueno, está bastante bien. Hablaros un poco de las películas de It. También son películas que recomiendo en la saga de terror, películas del Cuervo, ¿no? Que han hecho bastantes entregas. Dicen que este año querían hacer una con Jason Momoa, del Cuervo. Y claro, una persona... Yo creo que Jason Momoa no pega, ¿no? Porque en los cómics del Cuervo, como bien interpretó Brandon Lee, suele ser pues personas más o menos fibradas, tirando un poco fuertes y tal, pero bueno. Y bueno, seguro que habéis visto El Cuervo y tal, de qué trata, pues, de una pareja que se quieren un montón y de repente llegan unos salvajes en la noche del fuego o algo así, es que no me acuerdo, como la noche del infierno o algo así por el estilo. Entran en su casa y bueno, les violan, les matan, les hacen de todo. Cosas que desgraciadamente siguen pasando en estos tiempos, aunque no se diga mucho en los medios de comunicación, y una verdadera desgracia. Pero toda una película romántica, porque luego lo que es el espíritu de esa persona vuelve de entre las cenizas y se carga a esos malditos hijos de... Tuve el privilegio en noviembre de estar con Alex Proyas, que fue el director del Cuervo. Me hice una fotillo con él y tal, y muy muy majo. Tengo el DVD firmado del Cuervo aquí delante mía. Bueno, lo que venía a decir, si interpreta Jason Momoa a un personaje así, pues ¿quién coño va a ir a intentar abusar de Jason Momoa? ¿Van a encontrar a alguien más tocho que Jason Momoa? Por así decir, pues ya no sé, es que no sé qué tipo de locura o qué historia van a encontrar o a saber. Pero bueno, si es cine, bienvenido sea. Hablaros de una rareza, por así decir, La calle Cloverleaf.
son 3 partes, La calle Clovenit número 10. Luego hay una película así como del espacio o algo así. Y luego había una antes de La calle Clovenit. Es un poco tirando como al cine rollo independiente, un poquillo, ¿no? Pero bueno, lo meto un poco en rollo del cine clásico de terror por así decir, de los últimos tiempos. Eso sí, Muñeco Diabólico, una película fantástica, maravillosa. Recomiendo toda la saga, excepto la última, que claro, que no es el director, que tuve la ocasión de también hacerme una fotillo con el director de Muñeco Diabólico, y que por cierto ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Me cago en la leche. Vale, pues nada, seguimos con el podcast. Y qué recomendaros más, si queréis algo divertido, pasamos a la B. Brian Dead, tu madre se ha comido a mi perro. Una película magnífica, maravillosa. Y bueno, hablaros un poquito, ya no de zombies, sino de infectados, como 28 días después, 28 semanas después. Y luego van a hacer 28 meses después, o algo así por el estilo. Creo que estaba en rodaje, pero claro, por el tema del incidente nos hemos quedado sin la peliculita, como muchas de ellas. Yo creo que ya estaba, prácticamente. No sé si habrá hablado de la saga del exorcista, que bueno, que tenemos 1, 2, 3, 4 películas. Y son 3 películas desde que Regan la poseen. Hay una antes de ella, ¿no? Que es la número 4, que es la que hablan de cómo la poseen y todo el rollo este. Y no, cómo poseen a Regan, no, sino dónde viene el padre Merry. Y a ver, y no sé de qué más hablaron. Bueno, un poquito de cine oriental, como de Takashi Shimizu. Vamos a hablar de Ju-On, La Maldición, Two Sisters y películas de Takashi Shimizu, que prácticamente, que si ves 4 has visto todas ya, son prácticamente todas iguales. Lo que son los americanos, por así decir, como siempre que pegan un pelotazo en cualquier país, pues intentan hacer también hacen un remake, que por cierto no es tan bueno, ¿no? Como el asiático y esto. Y bueno, deciros de películas de terror, la mejor, por ejemplo, de zombies, que no se me olvidó decir, de los últimos tiempos, Train of Busan, una película coreana magnífica, maravillosa, estupenda, una delicatessen. Y poco más. Bueno, hablaros un poquito de cine español, de James Franco, por ejemplo, Killer Barbies, una fricada, pero me encanta, es impresionante. Y hablaros un poquito más así, por ejemplo, de 1995, una gran película que para mí, bueno, yo la vi de adolescente y lo recomiendo. Es una película navideña que me encanta y es El Día de la Bestia, con una maravillosa banda sonora también que la envuelve. Y digo que es una película navideña porque, bueno, ocurre la Navidad y tal, y prácticamente me la intento poner todas las Navidades. El Día de la Bestia es completamente recomendable para toda la familia. Y ¿qué más? Bueno, hablar de Rec, esa película de Paco Plaza, de la que también se hizo un remake americano, pero claro, no llegó a ser. Que tenga sus defectillos y tal, y sus cosillas. Y dirán, pero ¿cómo puedes decir eso de Paco Plaza? Bueno, son películas que puedes ver con los colegas, bueno, con los colegas y decir, pues mira, falla esto, falla lo otro, ¿no? Pero sí, todas las películas en sí tienen sus erratas y mola, es lo que mola también del cine. Que gracias al cine un poco freak, por así decir, se aprende un montón. Soy Matías Balmeida y espero que os haya entretenido este podcast terrorífico. 17 minutos, madre mía. Besos y abrazos a todos. Hasta luego. Y este ha sido nuestro cinéfilo preferido, Matías Balmeida. ¿Queréis seguirle en redes sociales? Pues ahora mismo os las digo. Ya sabéis que hace unas ilustraciones súper chulas, las cuales podéis seguir en Balmeida_art. Si no, podéis buscar su canal de YouTube, que es Matías Balmeida. Y también podéis seguirle en Matías_Balmeida en su Instagram. Pues muchísimas gracias por la aportación. Vamos, ya tenemos películas para ver, para dejar de ver y de todo, terroríficas. Y de películas, como siempre, pasamos a nuestro momento más personal, a nuestro momento en el que tomamos tiempo para pensar en nosotros y para reflexionar, para indagar y para conocernos un poquito más. ¿Y quién nos ayuda a todo esto? Pues nuestra maravillosa psicóloga Yolanda, en su maravillosa sección Con un pie izquierdo.
Así que, ¿por qué vamos a esperar si podemos darle paso? A ver qué nos cuenta esta semana. Hola, amigas y amigos del lado alternativo. Aquí estamos, otro capítulo más, hablando de cosas que queremos hablar. Esta semana, como habéis visto en Instagram, os lancé así, unas preguntitas sobre, exactamente una pregunta sobre vuestros miedos. Me parece curioso porque, ahora que nos se acerca la fase de desescalada o de desconfinamiento, como lo queramos llamar, nos surgen bastantes temores, sobre todo, ¿no?, a un posible contagio o, ciertas reticencias al hecho de salir o no, viendo que la gente, la gran mayoría, lo toma todo como volver a la normalidad, como si no hubiera pasado nada. Vosotros me disteis algunas respuestas que me parecieron súper interesantes y quería seguir tratando un poquito sobre ello, ¿no? Porque muchas veces el miedo nos impide avanzar hacia donde realmente queremos ir. Yo me dedico a la educación, ya lo sabéis, y es muy fácil encontrar recursos y actividades o dinámicas para tratar este tipo de emociones en los niños, pero me ha resultado bastante complicado. No digamos que difícil, porque siempre recursos hay, pero para tratarlos en adultos. Parece ser que cuando somos pequeños se nos está permitido tener miedo, pero cuando somos adultos no da lugar a esa emoción. Como ya os comenté, el miedo es una emoción adaptativa que nos hace ser previsores, que nos hace estar en alerta ante un posible peligro. Esta emoción es para todo el mundo, o sea, da igual de la cultura, del país que seas. La respuesta biológica es la misma en todo ser humano e incluso en cualquier animal. El pulso se acelera, las glándulas sudoríparas se activan, el ritmo cardíaco también, la respiración, etc., ¿no? Es muy fácil detectar físicamente la sensación de miedo. Pero, ¿qué nos pasa cuando confundimos ese miedo con algo más, posiblemente con ansiedad o con estrés, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando ya derivamos lo que es la ansiedad o el estrés, también es un posible, que previamente ha existido un miedo no identificado. Y he querido intentar enlazar esta semana el podcast quería explicaros un cuento relacionado con el miedo, y entre los que he encontrado creo que se puede adaptar más para que podamos reflexionar un poco sobre ello. Como ya os comentaba antes, parece ser que en el adulto no se nos permite tener ciertas emociones, o no es que tenerlas, porque tenerlas las tenemos, sino manifestarlas, expresarlas. Nos cuesta mucho hablar sobre ello, y entonces lo que acaba pasando es que esta emoción se acaba enquistando y acaba produciendo bloqueos y nos impide, como ya os comentaba al principio, a realizar aquellas actividades o ir a por aquellos objetivos que realmente nos merece la pena. La presión social que se suele tener, sobre todo a la hora, ¿no?, de buscar un trabajo, las responsabilidades, la presión que podamos tener nosotros mismos, es decir, autoexigirnos, el perfeccionismo, hace que no seamos capaces también de reconocer ese temor y tenemos la opción de racionalizarlo o dejarnos llevar por él. Por lo que ahora os quiero simplemente explicar un cuento y dejaros llevar por lo que él os resuena dentro, el mensaje que os puede llegar a decir o lo que podáis llegar a sentir. En estos momentos que estamos viviendo, a veces nos hace replantearnos las prioridades en nuestra vida y esto les suele dar cierto sentido.
Este cuento que os voy a explicar es de Jorge Bucay y nos habla sobre el tiempo vivido nos puede ayudar y a reflexionar sobre ello. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de este paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía: Yamir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente? ¿Qué los ha obligado a construir un cementerio de chicos? El anciano se sonrió y dijo: ¿Puede usted serenarse? No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda, qué fue lo disfrutado y a la derecha, cuánto tiempo duró el gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? 1 semana, 2,
3 semanas y media. Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso, ¿cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿2 días? ¿1 semana? ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de esas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así, vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. Bueno, amigas y amigos, ¿qué os ha parecido? La verdad es que a mí me da que pensar un poco. Muchas veces nuestros prejuicios nos hacen tener ideas o creencias diferentes a lo que realmente está pasando. Reflexionemos sobre ello. ¿Estamos viviendo realmente como queremos vivir? ¿Realmente hacemos lo que necesitamos hacer por y para nosotros? ¿O el miedo nos impide ver más allá? ¿Realmente vives la vida que quieres vivir? Está en tus manos. Así que con esto os dejo que reflexionéis y bueno, seguimos en contacto. Ya sabéis dónde encontrarme. Un saludo y hasta el próximo capítulo. Y esta ha sido nuestra psicóloga preferida. ¿Qué os ha parecido de todo lo que nos ha contado? Bueno, yo es que mi palabra favorita, ya lo sabéis, para cada vez que Yolanda hace su sección, es que me quedo anonadada. Me mola un montón. Si queréis seguirla en sus redes sociales, podéis seguirla en Meili, la segunda con Y, 83, y también sabéis que la podéis seguir en Con un pie izquierdo, ambas en Instagram, y también podéis buscar su blog Con un pie izquierdo. En cualquier caso, maravillosa como siempre. Y bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy, amigos. Ya sabéis, si queréis seguirnos en general en nuestras redes sociales, podéis buscarnos en nuestro Instagram, El Lado Alternativo. Y nada más, muchísimas gracias por todo. Os decimos hasta dentro de 15 días, que tengáis un buen fin de semana y hasta pronto.